Hola, buenos días, tardes o noches a todos y todas. En este vídeo vamos a ver una pequeña introducción a MicroStation, o MicroStation, como lo queráis llamar, depende de si lo queréis decir bien o mal. Vamos a ver cómo funciona la interfaz, un poco por encima, y cómo trabajar en ella. Bien, entonces, lo primero que nos aparece al abrir MicroStation va a ser algo parecido a esto, donde nos dice que tenemos que crear un archivo para empezar a trabajar. Entonces, como no tenemos ningún archivo, si ya trabajásemos sobre algún archivo y queremos abrir ese archivo, pues simplemente lo seleccionamos. Pero como aún no trabajamos sobre ningún archivo, le damos a archivo nuevo, en el iconito de aquí arriba a la derecha, a archivo nuevo. Vale, y nos dice qué nombre le quieres dar. Pues voy a ser original, archivo 1. Guardar. Y ahora abrir. ¿Qué estoy abriendo? Estoy abriéndolo un archivo en blanco, lo acabo de guardar. Entonces abrir y se me abre ahora la pantalla principal de MicroStation. Bien, vamos a ver un poco qué tenemos aquí. En la parte superior tenemos el menú de herramientas, archivo, editar, elemento, ajustes, herramientas, utilidades, etcétera, etcétera. Un poco el menú de herramientas común a todos los programas. Después veremos un poco cada parte. Debajo de esto tenemos nuestro menú de iconos rápidos, que vosotros podéis tener algo distinto a lo mío. Después os digo cómo abrir porque yo tengo estas herramientas y cómo abrirlas. Y cómo ponerlas donde están, vaya. En la parte izquierda tenemos los iconos de herramientas más comunes, como la línea, herramientas más comunes, línea, polígonos, etcétera, etcétera. Vale, en la parte central derecha tenemos las vistas, que por defecto nos salen dos. Voy a cerrar la vista 2 y voy a ampliar la vista 1 para ver un poquito más grande. Y abajo, pues tenemos los snaps y alguna herramienta más que tengo por aquí. Vale, y no olvidarse de que aquí abajo tenemos XY, es decir, si queremos voy a la herramienta poner línea. Si queremos poner unas coordenadas determinadas, pues pongo aquí las coordenadas 2, 2, intro, y tengo el inicio de la línea en el 2, 2. El final, si lo quiero en el 4, 4, pues lo mismo. Y ya está, ¿vale? Bueno, lo puso 4 menos 4, da igual. Vale, puedo poner aquí coordenadas y si le doy al espacio, cambio de rectangulares a polares o de polares a rectangulares en el espacio. ¿Lo veis? XY, rectangulares, distancia y ángulo, polares. Bien. Vale, vamos a ver un poco la vista. La vista por defecto, voy a borrar esta línea que hice. La vista por defecto nos sale con malla, con una mallita. Para cambiar cositas de la vista, nos vamos a ajustes, atributos de la vista. Dentro de ajustes, en el menú de herramientas, nos vamos a atributos de vista. Y vemos que aquí vamos a volver a entrar alguna que otra vez en atributos de vista. Aquí podemos quitar la rejilla, rellenar para que se vean los rellenos, por ejemplo, y más cositas, pues que se vean los estilos de línea, que se vean los grosores de línea. Si lo quitamos, no vamos a ver el estilo real de la línea, vamos a ver el estilo normal. Es para trabajar más cómodo, cada uno trabaja a su forma, entonces hay que dar la posibilidad de cambiarlo. Vale, aquí activamos y desactivamos lo que queremos. ¿Que alguien prefiere trabajar con rejilla? Pues que la ponga. Yo prefiero trabajar sin ella. ¿Que alguien prefiere trabajar? Yo por ejemplo prefiero trabajar con los rellenos, que sean mis rellenos. Prefiero saber dónde estoy rellenando y dónde no. Si trabajo sin rellenos, igual me trabaja el ordenador un poquito más rápido, pero bueno, yo prefiero tener los rellenos activos, pues los activo. Y así con todo, ¿vale? Vale, cerramos atributos de vista. Vamos a ver, ¿por qué tengo aquí tenemos los iconos rápidos? Puede que vosotros no tengáis este. Y abajo puede que no tengáis esta. Y puede que no tengáis los snaps estos. Esto sirve para, supongo que, de otros programas. Normalmente, si ahora cojo una línea y me quiero empezar desde el final, pues tengo aquí los snaps marcados y me marca el final. Si quiero empezar desde el medio de esta línea, desde el centro de esta línea, sí, punto medio, marco el snap de punto medio y me puedo empezar desde el punto medio, ¿vale? Simplemente para coger referencia objeto. Vale, puedo que no tengáis estas tres. A mí estas tres
tablas de herramientas, iconos rápidos, el resto lo que vais a tener, que son los iconos rápidos pues de color de herramienta, o color de herramienta, color de dibujo, pues lo podéis cambiar, yo lo voy a dejar, es decir, podéis trabajar con distintos colores, evidentemente, estilo de línea, grosor de línea, transparencia que le queréis dar al objeto y prioridad para qué va a salir delante y qué va a salir detrás, luego referencias, modelos, etcétera, que eso lo vemos más adelante, lo explicaré en otros vídeos. Administrador de niveles para administrar las capas, crear distintas capas o no, y trabajar con eso, ¿vale? Pero estas tres tablas de herramientas, iconos rápidos, yo los puse porque me parecen muy útiles, que son modificar, manipular y modo de snap. El modo de snap me parece muy útil por lo que os dije, para referenciar objetos. El de manipular me parece muy útil porque es donde está copiar, donde está mover, donde está simetría, hacer paralelos, todas estas cosas que son muy útiles. Pues matrices, todo es muy útil. De esta caja de herramientas es todo muy útil. Y de la tabla de modificar, pues lo mismo. Alargar, recortar, cortar esquina, chaflán. Herramientas súper útiles. Vale, las voy a cerrar las tres, para que veáis cómo las puse. Para el snap nos vamos a elemento. Vale, mentira. Nos vamos a ajustes. Nos vamos a ajustes. La penúltima de todas es snaps. Y le damos a barra de botones. Ajá. Aquí está. Se nos abre la barra de botones. Yo prefiero tenerla abajo, si no os importa. Lo pongo abajo. Vale. Y me quedaba modificar y manipular. Nos vamos a herramientas. Y dentro de herramientas tenemos todas las herramientas, o sea, las cajas de herramientas que podemos poner. Si os fijáis, aquí tenemos manipular. Están ordenadas alfabéticamente. Le damos a manipular y le dimos a abrir como caja de herramientas. Va. Y me abre la de manipular, que la tenía abajo, ¿no? Sí, abajo. Vale. Y me queda la de modificar. Entonces nos vamos a herramientas, caja de herramientas y... qué tristeza no está modificar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bajar más, bajar aquí del todo y le damos a cuadros de herramientas. Nos va a ofrecer todos los cuadros de herramientas que puede ofrecer MicroStation, todos todísimos, y buscamos modificar. Buscamos modificar, que ya lo encontré, y le damos a aceptar. Y oh, qué sorpresa, modificar. Aquí está, lo pongo arriba. Vale, ya sabemos cómo poner las cosas, después ya iremos viendo cómo usar cada una de estas herramientas. Y luego en la parte izquierda, como os dije, tenemos las herramientas más sencillas. Pues lo de siempre. La línea que usé antes, para hacer líneas. Pues para hacer distintas líneas, pues lo típico. Poner curvo de puntos. Bueno, todo lo primero es para hacer como líneas distintas, pues splines, etcétera. Después tenemos rectángulos, bueno, polígonos, sí, rectángulo, polígono irregular, poner forma poligonal, forma ortogonal y polígono irregular, vale. Y después formas circulares. Debajo tendremos los rellenos, luego para vincular, para trabajar con etiquetas, textos, mediciones y acotaciones, ¿vale? O sea, tenemos un poco un resumen de todas las herramientas, pero el global de las herramientas está dentro de herramientas, ¿vale? Pues, ¿qué vamos a hacer? Trabajar sobre nuestra vista, que va a ser donde tengamos nuestro dibujo, nuestro plano, nuestro lo que sea. Trabajamos con las herramientas y ya más adelante veremos cómo crear una presentación. Bueno, pues vamos a dejar aquí la presentación, una pequeña presentación para ver un poco cómo se trabaja en MicroStation y cómo es la interfaz y cómo se trabaja un poco al principio.